This religion arrived in Cuba in the early 1500 to 1600 with the slave trade brought from the African continent by the Spanish. Today it is a fact in the big cities of the United States and different countries what religion this religion has reached. This religion has been a taboo for many religious people to process these primitive forms that have come very badly and crumbled their believers, so we have to learn primitive forms in order to maintain. The lack of knowledge of this religion has brought great problems not only to its believer, but also to the people who have come to this religion to open their way for development and to be able to make primitive forms and solve some everyday problems of life. This religion can be very complicated because the godparents have not given the secrets and knowledge to their own children. The primitive form can vary according to the one who works with the religion, carrying a true pattern of the firm the same way you work depending on the religious one that the Jasi. Religious people in this religion can work good or bad arts depending on the needs of the person who comes to look for work. The religious can believe in God, can believe in the devil, or they can believe in other primitive forms that are representative of deities that are in these manifestations. When you work this religion, you can do the same thing, good arts, or bad health work, depending on the need for them to come look for work. Many times people come to open their way, they often come to remove the witchcraft they have done to you. And in that way the religious can help people when they come to look for work with aromatic herbs. Dicen, buenas noches, dice pastor, dicen criollo, dice va licencia en Kisimusenga, va licencia Mayanquere, va licencia Centella Andoki, ya va piango piango, dicen Finda, Nueve Uña, licencia Quillumba en Fuiri, dice va con licencia en Sambiampungo, va con licencia Viento Malo, Malongo, va con licencia Mulalongo, dice en Zambú, dice va con licencia Nueve Saya, dice va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, dice va con licencia Cabo Guerra Tetete, licencia en Pungo en Pumba, va licencia Lucamba, va licencia Gañengue, va licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Soniquinacue, va con licencia Marufinda Marehuanga, va con licencia Don Fumbe que cuentan Cheche Bacheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dice en Careajo, dice va con licencia Musilango, va con licencia Guatareamba, Lucero Madrugá, Sarabanda, Mamá Gengue, dice va con licencia, dicen Cunial en Banaribe, dicen Sanga en Pumbe, dice va con licencia, como dice Mombala, dice va con licencia todo que cuentan Cheche, dicen Bacheche, dice arriba en Ganga, dice va con licencia en Gusa en Dundu, dice taca en Bonda, dicen Tataíta, dice Iraca, de Munda Braca, y acá la funden que le con Manguaco, ya Huiza dice Patón Fumbe que cuenta Cheche, Patón Tata, Patón Tataíta, Patón allá y que cuenta, dicen Cheche, dice arriba en Ganga, dice arriba, dicen Toto, dice un ensala maleco, dicen Careajo. La forma primitiva al cual trabaja el gangulero puede variar según los munanzos Congo. Ya hemos explicado en otras oportunidades que estas formas primitivas se remontan a cientos de años atrás, que esta religión llega a Cuba a principios de 1565, 1665, traída por los españoles con la trata de esclavos traída del continente africano. A pesar de todos los años que han pasado, esta religión sigue vigente en Cuba. Se ha ido exportando esta religión con la huida de los cubanos, huyendo de la isla por el comunismo. Hoy en día es un hecho real en las grandes ciudades de Estados Unidos, donde también podemos encontrar esta religión, lo mismo que en Puerto Rico, que en México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, España y muchos países más. Se dice que esta religión ha llegado hasta Italia. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, la forma primitiva de utilizar estas formas de trabajo y representando a Centella. Centella, la dueña de los espíritus, la Nganga Tulumana, el Tataí Tiraca, que representa en sí una forma primitiva de un munanzo Congo, ya que existen diferentes munanzos Congo, al cual los religiosos pueden, de un modo o de otro,
tener una conexión variada entre las enseñanzas de su propio padrino, las enseñanzas de su Munanzo Congo. Por eso muchas personas me llaman aquí diciendo o preguntando qué ellos deben hacer. Cuando yo le digo que usted tiene padrino, usted debe regirse por los conocimientos que imparte su padrino. Si usted tiene un padrino que no imparte conocimiento y que usted se ha quedado por 4, 5, 10 años sin conocimiento en esta religión, entonces mi consejo es que usted cambie de Munanzo Congo. Su padrino siempre tiene que enseñar a sus ahijados, porque tiene que transmitir los conocimientos para que esta religión del palo mayombe afrocubano prosiga creciendo, y de esa manera van aprendiendo aquellos religiosos que de verdad quieren ser buenos religiosos. Pero en esta religión, sobre todo en Cuba, los padrinos no enseñan mucho a los ahijados, porque ellos quieren mantener su jerarquía. Quieren que cada vez que se haga algo tengan que contar con ellos. Y eso es un problema porque trae muchas consecuencias, porque solo en el Munanzo Congo aprenderán 2 o 3 o 4, son los que van a aprender que el padrino va a tener la confianza en ellos por lo abnegado que pueden ser a la religión o lo abnegado que pueden ser con el padrino y su propia enganga donde fue rayado. La mayoría de estos conocimientos son impartidos familiarmente. Esto significa que el padrino casi siempre va a dejar a un hijo que prosiga la religión cuando él de su caída fallezca. Esto, como es natural, le puede gustar a algunos ahijados y a otros no le puede gustar porque ellos quieren avanzar en la religión. Ellos quieren tener su Munanzo Congo, ellos quieren tener conocimiento de las ensaras o trabajos que se hacen y así poder proseguir de una manera paulatina, siguiendo un camino que lo va a llevar, como dice, al éxito cuando tú tienes un Munanzo Congo. La realidad es que estos Munanzos Congo, los padrinos, tienen ese problema, que tienen enseñanzas antiguas que dicen que con lo mismo que usted enseña, lo pueden matar. Por eso el religioso casi siempre enseña buenos trabajos si va a enseñar al ahijado y no lo enseña a hacer malas obras, para así estar, como dice, protegido de esa persona en caso que esa persona traicione a su padrino o a su Munanzo Congo. Cuando hablamos de estas personas, estamos hablando de fieles creyentes en esta religión. No estamos hablando de aquel religioso que es un cuentero, que es un mentiroso, que está haciendo siempre una pantalla como religioso, pero en resumidas cuentas no siente de corazón, de enchila, lo que él está procesando. Cuando hablamos de las personas que realmente tienen amor hacia la religión. No hablamos de cualquier persona que simplemente él quiere aprender para estafar o quiere aprender para hacer daño. El gangulero, el padrino, se limita a enseñarle a esta persona porque el padrino tiene más visión que el propio ahijado, porque ha tratado a muchos ahijados y sabe de la manera en que ellos se comportan. Por eso, siempre es menester aclarar que uno debe ser buen ahijado para ser un buen padrino. De lo contrario, nunca podrás ser un buen padrino si nunca fuiste un buen ahijado. Aprender
formas primitivas, cuesta mucho en Simbo, en Bongo, cuesta mucho dinero para poder aprender y que te enseñen. Así que ver este programa le va a dar la oportunidad de aprender mucho más. Muchas veces hemos hablado que cuando nosotros terminamos de prender la vela y de trabajar, apagamos la vela con la lengua o la subimos hacia arriba y la bajamos rápido para apagarla. No la podemos soplar porque rompemos las acciones que estamos haciendo o trabajando. Podemos ver diferentes formas de trabajo que datan de cientos de años. Siempre que presentamos trabajo en este programa, en esta página, sabemos que estamos viendo la esencia de la religión. Por lo tanto, las engangas pueden ser diferentes y toda enganga es diferente de acuerdo a la deidad que sea. Los endundos o gusa endundos son diferentes. Los guardieros son diferentes a las engangas. Los guardieros pueden trabajar con la enganga y también por separado. Los guardieros están también incluidos lucero, el cuyo, el que abre y cierra los caminos. O sea que el lucero es un engusa endundo. Por lo tanto, un guardiero puede trabajar junto o independiente con la identidad que usted quiera trabajar. Cuando tenemos un ataúd, ponemos tierra de cementerio, amarramos con quimbanza, hierba, pata de gallina, o hacemos un arreo, o invocamos directamente a Quiburé para hacer ciertos trabajos. Es importante saber que tener una tinaja o Quiburé o madre agua es parte importante en un Munanzo Congo. Siempre esta deidad nos va a dar la facilidad de que si la persona no tiene este fundamento o esta tinaja de madre de agua, el gangulero primero va a rear con ella para así asustar a los otros espíritus del enemigo para atraer después un arreo directo con la enganga y así romper las acciones y poderse colar o meterse dentro de su enganga para controlar su enganga con los espíritus que ha mandado. Por eso que las huangas o guerras tienen que ser muchas veces vistas desde un punto de vista si la pudieras ganar o perder. Siempre va a ganar aquella persona que conoce más sobre la religión, y si conoce más sobre la religión significa de que esta persona va a tener mejores fundamentos de enganga que otro que no lo tiene. Muchas veces hemos dicho, bueno, Lucero tiene muchas formas de trabajar. Aquí podemos ver Lucero con zarabanda, con centella, podemos ver a Lucancasi en las formas primitivas, al cual son representadas para conocimiento de las personas, y sin embargo podemos saber cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo, ya que estos trabajos siempre se hacen a puerta cerrada y solo pueden estar aquellos que son tata, aquellos que son yayi, pueden entrar a ese Munanzo Congo. Muchas veces todos estos trabajos han sido a puerta cerrada, pero hoy lo presentamos para conocimiento de todos los ganguleros, para que tengan una visión cómo se trabaja palo mayombe afrocubano en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo podemos referir o referirnos a una identidad o poder llamar a una identidad por medio de trazo patipemba, al cual si representamos a Lucancasi. De esta manera utilizan embele o yunta, clavos de línea en la firma o muchas veces en toto o tierra para así realizar cualquier trabajo. Los embeles tienen que ser trazados con firma cuando se realiza ciertos trabajos. Si vas a levantar una letra de muerte a la persona o una letra de justicia, tiene que firmar los embeles de acuerdo a lo que usted está haciendo. Usted no puede firmar
la firma que usted ve sin saber lo que es porque usted no está haciendo nada. Los espíritus no entienden y esto es un engranaje que usted hace en base a los conocimientos que usted tiene, a las patipembas cuando trabajamos con luceros, que muchas veces todos ustedes tienen luceros porque le han entregado un lucero sin enganga y entonces estos luceros solo trabajan con la enganga. Cuando la enganga ellos la tienen porque ellos abren los caminos de los trabajos que hace el tata, el tataíta o la yayi y solamente cubren el espacio cuando ellos tienen una enganga. De lo contrario, ellos simplemente van a estar ahí y no van a hacer nada de nada. Y muchas veces me preguntan que cómo que el lucero no le está caminando, que ellos piden cosas y no le sucede. Claro, el lucero, esto lo hemos hablado otras veces, tiene que venir con su enganga. No se entrega un lucero solo, jamás. Eso es algo nuevo que han estado haciendo los nuevos religiosos, solo muchas veces para coger el encimbo y coger el arco en lo que entregan la enganga. Lucero o el cuyo, o lucero madrugada, o lucero monte, o lucero ve todo, o existen muchos tipos de lucero al cual podemos trabajar con ellos de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como religiosos. Abrir los ojos en la religión y darnos cuenta de cómo funciona Palo Mayombe es la forma más auténtica y primitiva que podemos enseñar por medio de estas expresiones que hace el Tataí Tiraca en Duana Panguila o Guardo Sesti. Munanzos Congo tienen patipembas que identifican la tierra o el entoto de donde sale ese Munanzo Congo. En este caso es el entoto Yaca. Siempre que usted vea esto, es único en mi Munanzo Congo. Si alguien lo utiliza, es que lo está utilizando y lo está copiando, al cual es un peligro porque está llamando a otra fuerza capaz de que le coja todos sus espíritus. Pero eso es otro punto aparte, cada cual puede hacer lo que quiera. Ahora, cuando usted es tata, que usted lo rayan de tata o la hacen yayi, entonces le dan una firma de identificación de ese Munanzo Congo. Si ese Munanzo Congo es un Munanzo Congo de Sarabanda, entonces te dan una firma de Sarabanda por el camino que usted tenga. Lucero o el Curonfinda juega una parte importante en un Munanzo Congo porque es el balance de ese Munanzo Congo. Y las yayi no pueden tener un Curonfinda, solo lo tienen los tatas y nunca se pasa por abajo de ellos. Casi siempre están arriba, en el centro de la enganga, pero arriba. La forma en que trabajan los Munanzos Congo puede variar, pero hay que llevar un patrón verdadero, como son las patipembas o signos mágicos, como el Iyakin Bungulá, el Cuatro Vientos, o la firma de la S de Sarabanda, o el cuadrado que representa a Mamá Umbo, Tiburé, Madre de Agua. Cada firma representa una deidad. Cada firma está representativa con esa deidad al cual usted va a trabajar y según los inquisis de enganga que usted utilice también van a estar identificados. De esta manera existen muchas formas al cual el gangulero puede hacer sus trazos. Por lo tanto, un gangulero debe conocer los trazos no solo de su Munanzo Congo, sino los trazos que se hacen con las deidades para así comenzar a hacer una ensara. La mezcla de las patipembas o signos es otra cosa, que eso está, como dice, más vetado para los religiosos que comienzan esta religión. Pero aquellos que están en estas manifestaciones por un tiempo deben conocer cuál es el signo de Isasi Sasi Siete Rayos,
cuál es el signo de Sarabanda, cuál es el signo de Mamachola, de Cubayende, de Mamá Umbo, de Tiembla Tierra, y utilizar esas formas primitivas para poder hacer trazo y comenzar un trabajo en el Munanzo Congo. La mezcla de los signos o patipemba ya juega un papel importante en las diferentes escalas y conocimientos que puede tener un gangulero. Como es natural, esta religión ha llegado muy desmenuzada a muchos religiosos y eso es base o falta de conocimiento que ha tenido el propio padrino al cual lo rayó. Por eso, siempre tenemos que tener esa integridad de conocer cómo es que funciona Quiburé, madre de agua, como es conocida en lo popular. De esa manera, o Mamá Umbo, podemos decir que podemos hacer ciertos trabajos, como podemos trabajar con un muñeco en representación del propio Oyorumba o centella, y cómo podemos realizar formas primitivas al cual podemos llamar deidades o inquisis de engangas malongo o inquisis de ensambi, espíritus de Dios o espíritus del diablo. Por eso, trabajar palo mayombe afrocubano nos enseña cómo verdaderamente un gangulero puede utilizar una empaca vititi inmenso, el tarro que tiene un espejo, que también se utiliza para adivinaciones en el Munanzo Congo, y según los viejos ganguleros, cuando tú lo ahumas con una vela, puede decir hasta cómo vas a morir. Bajo todos estos conceptos, siempre de la regla africana, palo mayombe se demuestra de diferentes formas. Aquí vemos a Quiburé o Mamá Umbo o Madre Agua, como es conocido en lo popular, cómo es que se trabaja esta deidad al cual muchas personas desconocen las ensaras o trabajos que se pueden hacer. Las empacas, vititi inmenso, son tarros mágicos que se complementan con muchas cosas que tiene la enganga. Por lo tanto, una vititi inmenso es un tarro de adivinación y a la vez es la vista de los espíritus. Podemos ver los datos que son utilizados con pluma de gallo y pluma de aura teñosa de mayimbe, y estos van a estar encajados atrás de la puerta o en el marco de la puerta, y cuando se cae dicen que es que estuvieron arreando espíritus. Quiburé o Madre de Agua, como es conocido en lo popular, también juega una parte importante, ya que sus espíritus son horrendos. Y es por eso que un gangulero debe tener siempre a Quiburé o Madre de Agua, porque muchas veces el gangulero comienza una guanga, una guerra, arreando espíritu de Quiburé, y si el enemigo no lo tiene, puede aterrar a sus propios espíritus de la enganga y a sus propios espíritus o inquisis de enganga. Podemos ver un tarro de venado al cual está preparado con una matari, y esto va a representar a Isasi Sasi 7 rayos. Siempre que hablemos de un tarro de venado, tenemos que hacerlo en representación de Isasi Sasi 7 rayos. Mama Chola puede jugar un papel importante y pueden trabajar también con Quiburé, porque son las dos aguas, agua dulce, agua salada, y es el balance del trabajo que usted puede realizar. Esta forma al cual usted está viendo datan de cientos de años, que son traídas por el Tataí Tiraque Induana Panguila
al representativo para que todas las personas, conocedores o no conocedores de esta religión, comprendan cómo es que funciona Palo Mayombe en la tranquilidad de su Munanzo Congo. Candiampembe o Cachanga o Endokin o Lucancasi son utilizados para realizar ensaras malongo o trabajos malos. No todos los religiosos se dedican a hacer malas artes. Muchos religiosos se mantienen en una línea directa con ensamble y no quieren por ninguna razón realizar ensaras malongo, trabajos malos. Pero otros ganguleros que han tenido poca experiencia en la religión se tiran más bien para realizar malas artes. No son todos, pero sí existen muchos. Las malas artes son importantes conocerlas y no, como decimos, no aconsejamos a las personas que realicen malas artes. Simplemente que aprenda las malas artes para cuando sea necesario utilizarlas y podamos así hacer los trabajos. El gangulero se pone visco para pedirle a la enganga no cristiana. Podemos ver cómo una matari está representando una quillumba y esto lo tienen que tener los ganguleros y casi siempre los ganguleros encuentran una matari en forma de quillumba, en forma de cabeza y eso es utilizado por el gangulero como una quillumba más en la enganga o candango o quindembo, como usted quiera decirle. Los ganguleros presentan menga para que hurien los enquisis de enganga. Los enquisis de enganga se alimentan de menga, de sangre de animales, porque el animal transmite la fuerza a los espíritus y transmite la fuerza a la enganga y al propio dueño de la enganga, dando así menga, como dice, como menga que corre como tintorera. Así funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, como el gangulero pide a Cobayende en una cazuela de barro con sus matari y como el gangulero realiza formas de trabajo que muchas veces no son conocidas entre otros religiosos. El enquewa o mono también es utilizado para realizar malas artes y también para cuidar la enganga. También le ponen un mazango de guerra dentro de la boca del mono y así estamos trabajando en contra del enemigo. La forma en que se representa todas estas formas primitivas muchas veces deja mucho que decir porque vemos cosas que realmente son un poco impactantes, no solo para el religioso que está procesando esta religión, sino para aquel que está dentro de esta religión, no directo, sino por fuera, y él quiere aprender más sobre la misma. Para aprender Palo Mayombe afrocubano se aprende en la práctica. Usted puede aprender en la teoría, pero la práctica es parte importante del desarrollo del conocimiento que obtiene el tata o la yayi al lado de su padrino. El padrino da formas primitivas o trabaja con Lucancasi o Candiampembe y enseña al ahijado a cómo se trabaja con una deidad o una identidad o un inquisi malongo, un espíritu malo de Lucancasi, Candiampembe, Cachanga o de Endokin como es conocido. Vemos diferentes signos que representan las formas primitivas más auténticas antes nunca enseñada por un religioso. Y esto nos da, como dice,
una puerta abierta a tener una noción de cómo trabaja un gangulero, en este caso el Tataíta Iraca Induana Panguila o Waldo Sesti. Mantenemos este orden religioso porque siempre respetamos formas primitivas que nos han enseñado nuestros padrinos. Sabemos que no podemos cambiar las formas primitivas porque rompemos las acciones de los trabajos y lo mágico que se puede realizar. Vemos chamalongos. Los chamalongos son conchas de mar al cual el gangulero puede preguntar con 4, con 7 o con 9. No se utiliza chapita como hay por ahí que las pintan con signitos y eso, todo eso es un cuento. Pero lleguemos a lo que dice al centro de esta religión, donde muchos religiosos paran porque desconocen las formas primitivas al cual estamos nosotros embobando o hablando con los panguios o panguiames, con los hermanos religiosos. Traemos diferentes ensaras o trabajos a la vista de todos. Para aquel que es un curioso, para aquel que está interesado en la cultura afrocubana, aquel que quiere entrar en la religión, aquel que está en la religión, sabiendo cómo es que estas formas primitivas pueden acarrear problemas o pueden resolver problemas. Cuando uno es conocedor de esta religión, se dedica directamente a realizar buenas artes, porque es lo más consciente que debe ser en la religión. Hacer un mazango de guerra ya implica diferentes formas de trabajo o pedir a Lucancasi o a Candiampembe o Cachanga o a Mundo Carire, y por lo tanto tenemos que tener ese cuidado cuando trabajamos con ensamble o trabajamos con Lucancasi, y eso son dos cosas diferentes que debemos de un modo o de otro tener precaución. Las presentaciones en Cunalombo, en el monte, juegan una parte también importante en el desarrollo y conocimiento que puede tener un tata. Cuando prendemos fula o pólvora, muchas veces cuando solo prendemos fula en la enganga es para despertar a los espíritus. Cuando hacemos trazos, signos que pintamos o trazamos, entonces estamos arreando inquisis de enganga. La tijera es parte importante también en la religión y la llevan las engangas, pero tienen que estar cerradas porque si está abierta rompería las acciones o las corrientes que tienen las engangas, movimiento circular, primero a la izquierda y después a la derecha, a la izquierda para cuidar el corazón del tata o de la yayi, y a la derecha para recoger las cosas malas que pueden estar arreando algunos o otros religiosos. Las empacas de ensara juegan un papel importante, la empaca Vititi Menso juega otra parte importante, y existen, dicen que muchas empacas, pero las más importantes es la Vititi Menso, que es la vista de la enganga, la vista de los espíritus, y la ensara y la empaca de ensara, que nos sirve para ir a trabajar a otros lugares, como ir al cementerio a buscar espíritu, o ir a la funeraria a buscar espíritu, o ir a Calunga a buscar espíritu, o ir a Cunalombo a ir a buscar espíritu. O cuando trabajamos en el monte, que no podemos traer la empaca Vititi Menso porque dejaríamos ciegos a la enganga y a los espíritus. Por lo tanto, la empaca Vititi Menso no puede salir de Monanzo Congo. Esto algunas oportunidades lo hemos hablado, pero siempre repetimos muchas cosas importantes en la religión, porque esto nos va a abrir el entendimiento de cómo nosotros podemos trabajar palo mayombe afrocubano. Muchas veces nosotros tenemos espíritus que nos están transmitiendo. Tenemos que aprender muy claro cuando nosotros recibimos mensajes por algún espíritu o
nos los presentan en sueño o se nos presenta en la mente y nosotros podemos captar esas acciones. Tenemos que saber qué clase de mensaje nos puede transmitir un espíritu. Si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios, tenemos que hablar con nuestro padrino, porque a lo mejor nos están transmitiendo trabajos o en Sara, malongos o trabajos malos que pueden estar afectando a su familia o afectarlo a usted. Yo he tenido una persona que me ha estado contando que su espíritu, que él confía mucho en él, le ha mandado a hacerle un ataúd, un muñeco con su nombre y que le eche cintas de colores y que lo entierre para así desenvolver sus caminos. Él ha contado conmigo y me ha preguntado que qué yo creo de eso. Digo, bueno, mira, fíjate, él no te puede mandar, un espíritu no te puede mandar una protección tuya, un espíritu africano, Congo, que usted tenga como protección, no te puede mandar a que tú hagas un muñeco con tu nombre, lo pongas en un ataúd y lo entierres en el cementerio. Porque eso lo que te está haciendo es enterrarte a ti mismo. Y lo que sucede, que son muertos oscuros, que han estado con usted por mucho tiempo, y ellos de un modo o de otro quieren llevarte, te quieren matar, y no encuentran la forma cómo llevarte, y entonces se hace pasar por un espíritu protector tuyo, y cuando tú no hablas lo que él te ha dicho, pues simplemente usted, si no conoce, va a estar haciendo un trabajo para su misma persona y esto puede llegar hasta la muerte o muchas veces preso o muchas veces en conflicto con otras personas porque le traen enredo o muchas veces hasta puede morir. Por eso, que todo espíritu que te mande a hacer cosas indebidas no es un espíritu de luz. Los espíritus de luz no te mandan a hacer trabajos malos. Los espíritus de luz, todo lo que te manda a hacer es con ensamble para tú resolver tus formas primitivas y tus corrientes de tu cordón espiritual. Pero cuando existe un espíritu que se hace trasdoble en un espíritu de su protección, porque a lo mejor está con ustedes que es de niño y usted lo tiene en su cordón espiritual como si fuera un guía espiritual de usted y usted trabaja con él y muchas veces surte efecto de las cosas que usted está haciendo. Pero, en resumidas cuentas, es un espíritu oscuro. Es un espíritu oscuro que está apegado a usted y por los años que tiene, pues él se ha acoplado al cordón espiritual que usted tiene y eso es un conflicto muy grave. Hablamos de este tema porque existen muchas personas que dicen que su espíritu le mandó a hacerle una enganga. Eso hay que dejarlo descontinuado, porque ningún espíritu de luz te puede mandar a hacer una enganga. Un espíritu de luz te puede mandar a que tú tengas tu enganga, pero usted tiene que ir a casa de su padrino. En primera, porque tú no vas a recibir todas las acciones que tú debes tener para construir una enganga, porque llevan nombre, llevan tratado, que solo el Tata lo sabe hacer. Y a la hora de dar los espíritus, lo va a dar la enganga padre. Por lo tanto, cuando usted dice que va a ser una enganga espiritual, es un espíritu oscuro que lo está guiando por ese camino para él tener mucha más fuerza. Y si en el término de 10 o 15 años no te ha podido llevar, él quiere esa fortaleza para entonces hacerse más fuerte y poderte
uriar o comer o llevarte o matarte, como es verdaderamente es. Muchas personas que tienen estos espíritus, ellos jurarían de que son sus espíritus que lo están ayudando, pero ningún espíritu que se apegó a usted, si usted no coge y le da luz y lo utiliza como un espíritu de luz, entonces ese espíritu en un momento determinado, como un espíritu oscuro, se puede virar contra usted o su familia o las personas que viven con usted. Y eso es parte importante de los conocimientos que uno tiene en el Palo Mayombe, y muchos religiosos de Intambatilanga de tiempo Congo muchas veces han tenido espíritus que han sido arreados a ellos para matarlos y ellos lo han utilizado para protección de ellos. Pero yo no participo en ese de que el espíritu me va a ayudar si me lo arrearon y después me va a ayudar. No. Yo no le doy luz a ningún espíritu. El espíritu que yo coja lo embotello y lo meto en la enganga o lo entierro o lo tiro al mar. Pero yo no quiero ningún espíritu ajeno al cordón espiritual que yo tengo. Pero muchos ganguleros dicen, no, este espíritu me lo mandaron a mí para matarme, pero yo lo cogí y lo desarrollé y lo pasé y hice esto, hice lo otro y hoy en día él me protege a mí. Bueno, cuando es un espíritu oscuro de esa manera, un inquisimalongo, él puede hacer el que te está protegiendo y a lo mejor muchos trabajos que te mande surten efecto, pero verdaderamente él siempre, como fue creado de esa manera, él tiene la intención siempre de hacerte daño, pero como se ha acoplado al cordón espiritual tuyo, pues entonces él está haciéndose bobo, como dicen. Pero cuando él obtiene un poder como una enganga no cristiana, una enganga judía, entonces este espíritu va a cambiar su faceta de buena persona, de buen espíritu, para convertirse en lo que verdaderamente es él, un Lucan Casi. Por eso, muchas veces estos espíritus se arriman a las personas porque usted tiene media unidad espiritual o estos espíritus fueron mandados o arreados a su familia y usted a lo mejor porque era un niño, él se le pegó a usted porque vio que usted en un futuro pudiera trabajar estas formas primitivas afrocubanas Palo Mayombe. Pero todas estas cosas tienen que darse cuenta cómo es que son, y el desconocimiento que existe en esta religión es tan grande que pudiéramos decir que muchas personas están trabajando con espíritus que se han apegado a ellos y que hoy en día ellos creen que son sus guías espirituales, o muchos lo conocen lo que son, pero yo particularmente yo no confío en ningún espíritu que haya sido hecho para hacerme daño y que de la noche a la mañana o en 15 o 20 años ahora el espíritu es buen espíritu y que me protege y que me cuide. Siempre, muchas veces, cosas que te ocurren o atrasos en tu camino lo hace ese espíritu por las acciones que él trajo, a pesar de que usted lo pueda desarrollar y entonces no entregarle nada de lo que él pide material, sino entregarle en Zambi para que ese espíritu se depure y pueda ayudarlo de cierta manera, siempre pasando primero los espíritus principales de su cordón espiritual. Y esto, como es natural, es un poco complicado y muchas personas que están en la religión a lo mejor conoce o no conoce, pero personas que saben sobre esta religión y saben los temas que estoy conversando, saben que estoy hablando la verdad y esto está sucediendo. No, porque a mí me mandaron a hacer una enganga.
Oye, pero ¿cómo un espíritu te va a mandar a hacer una ganga? No, porque es una ganga espiritual. Oye, si hay tierra, y hay palo, y hay un caldero de hierro, y hay machete, y hay piedra, y hay matar, y hay todo eso, ¿dónde está lo espiritual? No, porque no tiene quillumba, y porque no tiene una cabeza, y porque no se le da menga. Eso es un cuento. Eso es un cuento que han hecho. No puede existir eso. Una enganga sale de otra enganga. Los espíritus principales que cuidan a los otros espíritus que viven en la enganga, lo da la enganga padre. Existe el Banfume, que es el muerto principal, que es de su cordón espiritual. Y existe 4 inquisis de enganga que en vida eran religiosos que controlan la enganga, y esto lo entrega a la enganga padre. Muchas veces hemos pensado de que esos espíritus nos están ayudando. Esos espíritus al final nos perjudican. Te puede estar ayudando tu padrino, te puede estar ayudando tu cordón espiritual, eso te están ayudando. Pero cuando un espíritu que se ha pegado a usted y te manda a hacerle una enganga judía, ese no es un espíritu bueno, ese es un espíritu malo, maligno, que tarde o temprano te va a hacer daño a ti y a tu familia. O si no, vamos a verlo con el tiempo. Todo lo que yo pueda hablar, todo lo que yo puedo embobar a los panguis, a los hermanos, a las yayis, a los bengueyos, son experiencias vividas y por lo tanto conocimientos adquiridos a través de 56 años. Cuando nosotros presentamos formas primitivas, estamos trayendo corrientes, buenas o malas, dependiendo del trabajo que nosotros hacemos. Si hacemos un trabajo con Quiburé, que muchas personas no saben cómo se representa Quiburé en una patipemba, esto va a ser, como dice, un problema para las personas porque ellos desconocen, pero sí conocen ya, porque yo le he dado 1.000.000 de veces, que el cuadrado con 4 ceros representa a Quiburé. Y por lo tanto, podemos trazar el cuadrado sin tener que hacer el espíritu de Quiburé o la deidad de Quiburé. Podemos ver aquí la tinaja con un cuadrado, más arriba otro cuadrado, con representación de lucero, porque tiene los mismos trazos que tiene lucero, pero en un cuadrado. Quiburé puede trabajar con cualquier deidad. ¿Por qué puede trabajar con cualquier deidad? Porque está representada como muertera, como lo es Centella, la dueña de los espíritus del cementerio en la tierra, y Quiburé es la dueña del cementerio más grande que existe, que es el mal. Por lo tanto, todas estas formas primitivas tienen engranaje y se basan en lo que es real en esta religión. Muchas veces esta persona puede hablar mucha bobería o esta otra puede estar diciendo cosas, pero ellos no demuestran nada de lo que ellos están diciendo. Al no demostrar nada de lo que ellos están diciendo, sus palabras se las lleva el viento. Este programa es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nosotros enseñamos, porque aprendemos mirando y escuchando a nuestros padrinos y transmitiendo las formas primitivas al cual trabaja este Munanzo Congo. Ya sabemos que todos los Munanzos Congo no trabajan iguales, pero hay una similitud porque es una sola religión con diferentes ramas. Si usted no es un buen ahijado, nunca usted podrá ser un buen padrino. Si usted no respeta a sus padres, usted nunca puede respetar a la religión, porque si usted no respeta a sus padres, entonces usted no respeta a nadie. Los anguleros pueden arrear con pólvora en la mano, con fula en la mano. Puede realizar estos trabajos que muchas veces quieren intentar hacerlo,
Estos trabajos, al cual se pueden ver aquí, son representativos de Munanzo Congo, de mi Munanzo Congo. Por lo tanto, cualquier similitud a todos estos trabajos son copias baratas de lo que han visto. Usted puede aprender. Si usted aprende, usted lo puede hacer. Pero usted no puede copiar y hacer cosas y hacer signos sin saber, como tanta gente que están inventando los signos por ahí y que esto se ha convertido en una fuente de relajo, porque no hay ese concepto de cómo es una firma de Isasi Sasi Siete Rayos, cómo se representa en Enzambi, o cómo se representa Cobayende, o Enzambi, o la ñoca que representa a Madre Agua, o la representación de Mamá Chola. Cuando nosotros invocamos a estas deidades, estamos trayendo corrientes, y estas corrientes las traemos a nosotros y el cuerpo las transmite, y los espíritus se alimentan de su poder del ser vivo, y nosotros nos alimentamos del poder de los espíritus. Entonces es un intercambio de poder o fuerza o corriente entre el ser vivo y el ser muerto. Por eso es que como sea usted, así serán sus engangas. Si usted es un chapalero, si usted es un hablador de más, si usted es un chismoso, así mismo serán sus espíritus, enredadores y chismosos y chapaleros y todo eso que aparece en las redes sociales, que en resumidas cuentas se vuelve un estorbo a los conocimientos que las personas quieren adquirir, porque existen muchos religiosos, como muchos mexicanos, que quieren ser religiosos verdaderos, o existen muchos venezolanos que quieren ser religiosos verdaderos, pero lo confunden con tanta mentira, tanto cuento, y llegan en momentos que enredan lo que esa persona está aprendiendo, lo que esa persona está estudiando, porque esta religión hay que estudiarla, porque esta religión se presenta un trabajo y usted lo tiene que analizar cómo usted va a hacer el trabajo, porque así es lo correcto. Y usted puede también recibir de sus espíritus y hacerlo directamente, pero siempre el espíritu le va a poner primero, antes de hacer el trabajo, la escena que usted tiene que presentar, para usted entonces poder realizar la ensara, si es malongo o si es de ensamble. La realidad es vista tal como es. El gangulero arrea con entumbo o con alcohol, o el gangulero arrea espíritu con fula, con pólvora. Existen esos dos tipos de arreo. Lo arrean con alcohol, con entumbo, o lo arrean con fula, con pólvora. Así es como se arrean los espíritus. Si existe otra forma diferente, ustedes me la pueden enseñar a mí, porque yo la voy a aprender. Pero en todos estos años que yo tengo de religioso, es la forma auténtica al cual los ganguleros pueden arrear o mandar espíritu. Un gangulero debe tener noción de sentir los espíritus o poderlos ver, o muchas veces poderlo pasar. Nosotros podemos aprender esta religión sin tener vista o sin tener desarrollado el oído para escuchar los espíritus, pero a través del tiempo que nosotros tenemos una enganga, la enganga nos abre, como dice, ese canal, y nosotros vamos a recibir muchas más acciones que cuando antes no estábamos rayados. Y, por lo tanto, siempre aprendemos de todas estas formas primitivas cuando trabajamos en Cunalombo, en el monte, cuando trabajamos en Munanzo de nosotros mismos, cuando vamos a buscar un espíritu al monte o vamos a buscar un espíritu a la funeraria, porque necesitamos un espíritu que haya dado una caída
inesperada para nosotros poder realizar el trabajo indicado al cual vinieron a buscar o al cual nosotros necesitamos hacer. Yo siempre he dicho que yo nunca sé nada, yo sigo aprendiendo como lo están aprendiendo ustedes. Simplemente yo expongo formas primitivas que yo he aprendido con la experiencia de los años y doy a conocer cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo un gangulero puede realizar estos tipos de trabajo y las personas no tener una idea, ni los propios religiosos, de cómo ese gangulero está trabajando en su Munanzo Congo. Es importante siempre saber las formas primitivas, conocer de los palos, conocer las hierbas, conocer los trazos que hacemos, las obras, las limpiezas, los cambios de vida, los arreos. Un gangulero, para ser padrino, debe conocer muchas cosas. Y muchos religiosos se meten 8 o 10 años aprendiendo para después ser y le den el padrino, como dice, abierto para que pueda trabajar. Como dice, la luz para que pueda trabajar. Un ensala maleco para todos los tataíta, ya y en ellos, y que sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia. Mundo cuava.